Nunca imaginé que algún día estaría grabando este vídeo. De hecho, si me hubieras dicho hace 2 años que estaría aquí, compartiendo la historia más íntima y vergonzosa de mi vida con desconocidos en Internet, me habría reído. Pero hoy, a mis 43 años, después de casi perder mi matrimonio de 15 años y hundirme en una depresión que me consumió por dentro, me di cuenta de que el silencio solo me destruía más. Todo comenzó un viernes por la noche. Mi esposa y yo habíamos planeado un fin de semana romántico. Los niños estaban en casa de los abuelos. Reservé una habitación en un hotel, compramos una botella de vino, todo perfecto. O al menos, eso debería haber sido. Cuando llegó el momento, mi cuerpo simplemente falló, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Esa noche mentí. Le dije que estaba cansado, estresado por el trabajo. Ella lo entendió, o al menos fingió entenderlo, pero lo vi en sus ojos, esa mezcla de decepción y preocupación que me perseguiría durante meses. Lo que no sabía era que esa noche solo sería el comienzo, y que el verdadero problema no estaba en mi habitación ni en mi matrimonio. Estaba en mi plato. Sí, has oído bien. 5 alimentos comunes que consumía a diario estaban saboteando silenciosamente mi masculinidad, destruyendo mi confianza y casi acabando con mi matrimonio de 15 años. ¿Y lo peor? 3 de esos alimentos son recomendados como saludables por médicos de todo Brasil. En los próximos minutos, compartiré contigo el viaje que me llevó de las noches más humillantes de mi vida al redescubrimiento de mi confianza y mi virilidad. No es una historia fácil de contar, pero si estás pasando por la misma pesadilla silenciosa que yo pasé, o conoces a alguien que la está pasando, solo te pido unos minutos de tu tiempo. Porque lo que descubrí después de consultar a docenas de médicos, gastar miles de reales en medicamentos y casi perder la esperanza, transformó no solo mi vida íntima, sino todo mi bienestar y confianza como hombre. Y créanme, no tiene nada que ver con esas píldoras azules o tratamientos caros que prometen milagros. Antes de que todo esto comenzara, llevaba una vida completamente normal. Casado desde hacía 15 años con Carla, padre de 2 hijos maravillosos, un niño de 12 años y una niña de 9. Trabajo como gerente en una empresa de logística aquí en Sao Paulo, cargo que conseguí después de más de una década dedicado a la misma empresa. Nuestra rutina era como la de cualquier familia brasileña: levantarnos temprano, preparar a los niños para el colegio, trabajar todo el día, volver a casa cansados, cenar en familia cuando había tiempo. Los fines de semana, barbacoas con amigos, fútbol con mi hijo, cine, esas cosas sencillas que construían nuestra felicidad. ¿Y mi relación con Carla? Siempre fue sólida. Claro, como toda pareja, tuvimos nuestros altibajos, algunas discusiones sobre dinero, sobre la educación de los niños, sobre la rutina que a veces nos alejaba. Pero, en general, teníamos una vida íntima satisfactoria, incluso después de tantos años juntos. Siempre me he considerado un hombre sano. Tengo 43 años, pero desde los 30 empecé a preocuparme más por mi salud. Reduje el consumo de cerveza los fines de semana, empecé a comer más ensaladas y dejé de comer fritos. Incluso iba al gimnasio 2 o 3 veces por semana. No era ningún atleta, pero me mantenía en forma, con solo unos kilos por encima de mi peso ideal. Mi alimentación era lo que cualquier nutricionista consideraría equilibrada. Comía muchos cereales integrales, ensaladas todos los días, tomaba zumo verde por la mañana y yogures para la flora intestinal. Seguía todas esas recomendaciones que vemos en los programas de televisión y en las revistas de salud. Incluso empecé a tomar esos test detox que todo el mundo decía que hacían milagros.
Estaba decidido a ser un ejemplo de salud para mis hijos, a demostrar que es posible envejecer con calidad de vida. Mi única válvula de escape era el estrés del trabajo. Como gerente, tenía mucha responsabilidad sobre mis hombros. Reuniones tensas, objetivos ajustados, equipo que gestionar, jefes a los que complacer. Llegué a pensar que ese estrés era el culpable de lo que sucedería después, pero estaba equivocado. Hacía unos 2 años que notaba algunos cambios sutiles. Menos energía durante el día, un cansancio que parecía no desaparecer nunca, incluso después de una buena noche de sueño. Me levantaba con menos ganas, necesitaba más café para mantener la concentración en el trabajo. Pero lo consideraba normal, una consecuencia de la edad y del ritmo acelerado de la vida moderna. Lo que no sabía es que esas pequeñas señales eran solo la punta del iceberg. Mi cuerpo me estaba alertando de algo mucho más grave que estaba por llegar, algo que afectaría al núcleo de mi identidad como hombre y como marido. Es cierto que la vida sexual entre Carla y yo había disminuido en los últimos meses. Lo atribuíamos a la rutina, al cansancio, a los niños que a veces se acostaban tarde. Nada que pareciera fuera de lo normal para una pareja con nuestra historia y nuestras responsabilidades. Cuando ocurría, seguía siendo satisfactorio para ambos. Por eso, aquella noche en el hotel me pilló completamente desprevenido. Iba a ser especial. Habíamos planeado ese fin de semana con antelación, como una forma de reavivar la llama, de tener un tiempo solo para nosotros, lejos de las preocupaciones del día a día. Y entonces, cuando más necesitaba que mi cuerpo respondiera, me traicionó de la forma más humillante posible. La primera vez que ocurrió, en aquella habitación de hotel, conseguí disimular. Culpé al estrés, al vino, a cualquier excusa que pudiera preservar mi orgullo en ese momento. Carla se mostró comprensiva, me abrazó y me dijo que no pasaba nada, que podríamos volver a intentarlo al día siguiente. Pero no conseguí dormir bien esa noche. Algo dentro de mí sabía que aquello no era normal. Al día siguiente, lo intentamos de nuevo. Y falló. Y a la semana siguiente, en casa. Y a la otra semana. Lo que comenzó como un incidente aislado se convirtió rápidamente en un patrón doloroso que no podía romper. Con cada nuevo intento fallido, sentía que una parte de mi confianza se hacía añicos. Empecé a evitar los momentos de intimidad. Inventaba excusas para irme a dormir más tarde que Carla, esperando que ya estuviera dormida cuando me acostara. Fingía estar más concentrado en el móvil, en el trabajo, en cualquier cosa que pudiera justificar mi distanciamiento. Y lo peor no era la frustración física, sino ver el cambio en su comportamiento. Al principio, Carla intentaba iniciar el contacto, ser cariñosa, provocarme como siempre había hecho en nuestro matrimonio. Con el tiempo, los intentos fueron disminuyendo. Ella también empezó a alejarse. Dejó de arreglarse tanto en casa, como si ya no le importara llamar mi atención. Una noche, tras otro intento frustrado, me preguntó directamente, ¿todavía me deseas? ¿Todavía me encuentras atractiva? Esa pregunta me destrozó por dentro. Porque el problema no era ella. Carla seguía siendo guapa, deseable, la misma mujer de la que me enamoré. El problema era yo, mi cuerpo, mi incapacidad. Le respondí que sí, que claro que la deseaba, que solo estaba pasando por una mala racha en el trabajo. Ella fingió creerme, pero vi la duda en sus ojos. Esa noche, lloré escondido en el baño. Un hombre de 43 años, llorando a escondidas porque su propio cuerpo le traicionaba. Fue entonces cuando empecé a notar otros cambios preocupantes. Mi energía seguía disminuyendo. Los entrenamientos en el gimnasio, que antes me revitalizaban, ahora parecían agotarme por completo. Me costaba cada vez más concentrarme en el trabajo. Empecé a perder la paciencia con pequeñas cosas,
a irritarme fácilmente con mis hijos y con mis compañeros de trabajo. Y entonces, una tarde cualquiera de sábado, escuché algo que fue como una puñalada. Estaba en el garaje, ordenando algunas herramientas, cuando escuché a mi hija preguntarle a Carla: «Mamá, ¿papá ya no nos quiere? Siempre está enfadado o triste». No pude oír la respuesta, pero no hacía falta. El daño ya estaba hecho. Mi problema no solo estaba destruyendo mi matrimonio, sino que también estaba afectando a mis hijos. Eso fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, reuní el valor y concerté una cita con un urólogo. Sentarme en la sala de espera de esa consulta fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Cada minuto parecía una hora. Miraba a los otros hombres de la sala y me preguntaba si estaban allí por la misma razón, si compartíamos el mismo vergonzoso secreto. Cuando finalmente entré en la consulta, el médico fue profesional y objetivo. Me hizo varias preguntas sobre mi salud, mis hábitos y mi rutina. Me pidió análisis de sangre y hormonales, y me tomó la tensión. Salí de allí con un montón de pruebas y una receta para un medicamento que, según él, resolvería mi problema temporal. Eso fue solo el comienzo de un viaje lleno de frustraciones. El medicamento funcionó las primeras veces, dándome una falsa sensación de que todo volvería a la normalidad. Pero pronto nos dimos cuenta de los problemas: terribles dolores de cabeza, congestión nasal, sin mencionar la planificación que le quitaba toda la espontaneidad a nuestra intimidad. Y después de unas semanas, incluso con el medicamento, los fallos comenzaron a reaparecer. Consulté a otro especialista, y luego a otro, cada uno con una opinión ligeramente diferente. Un nuevo medicamento, una nueva promesa. Gasté pequeñas fortunas en consultas, exámenes, tratamientos. Probé diferentes marcas, dosis, combinaciones. Algunas funcionaban temporalmente, otras ni siquiera eso. Fue en esa época cuando noté un mayor distanciamiento por parte de Carla. No se quejaba directamente, pero la intimidad entre nosotros prácticamente desapareció. No solo la sexual, sino esa complicidad que siempre habíamos tenido. Las conversaciones por la noche antes de dormir, los roces casuales durante el día, las miradas cómplices. Todo eso se fue perdiendo poco a poco, como arena entre los dedos. Una noche, encontré a Carla llorando en la habitación. Cuando le pregunté qué había pasado, se derrumbó. Me dijo que se sentía rechazada, indeseada, que tenía la impresión de que ya no la quería como antes. Intenté explicarle que el problema no era ella, que estaba haciendo todo lo posible para resolverlo, que yo también estaba sufriendo. Pero las palabras parecían insuficientes ante el abismo que se había formado entre nosotros. Fue la primera vez que se me pasó por la cabeza: ella podría dejarme. Después de 15 años, 2 hijos y una vida construida juntos, nuestro matrimonio podría acabar por algo que parecía estar fuera de mi control. Ese pensamiento me aterrorizó más que nada. Después de aquella noche de confrontación con Carla, me di cuenta de que estaba perdiendo todo lo que más importaba en mi vida. No podía seguir probando remedios al azar sin entender la verdadera causa de mi problema. Decidí que era hora de tomar las riendas de la situación, de buscar respuestas más profundas. Empecé a investigar obsesivamente. Pasaba noches enteras frente al ordenador, después de que todos se hubieran acostado, leyendo artículos científicos, foros de discusión, testimonios de otros hombres. Fue impactante descubrir cuántos estaban pasando por el mismo problema. Muchos en silencio absoluto, cargando con esa vergüenza solos, como yo. En los foros online, bajo el anonimato de un nombre de usuario, finalmente pude desahogarme. Compartí mi historia y recibí decenas de mensajes de hombres de todas las edades. Algunos tenían 20 y tantos años
y ya se enfrentaban a problemas similares. Otros, de 60 o 70, contaban cómo habían superado dificultades parecidas. Esa comunidad anónima se convirtió en mi refugio, el único lugar donde no me sentía un completo fracaso. Fue en uno de esos foros donde encontré la primera pista que lo cambiaría todo. Un hombre compartió cómo había percibido una conexión entre su alimentación y sus problemas de rendimiento. Mencionó específicamente algunos alimentos que, al eliminarlos de su dieta, le habían aportado mejoras significativas. Al principio me pareció extraño, ya que seguía una dieta considerada saludable, pero estaba lo suficientemente desesperado como para intentar cualquier cosa. Decidí buscar un especialista diferente, no más urólogos, que parecían centrados únicamente en tratar los síntomas con medicamentos, sino alguien que pudiera analizar mi salud de una manera más integral. Encontré un médico funcional, especializado en hormonas masculinas. La consulta fue más cara que todas las anteriores, pero en ese momento el dinero era la menor de mis preocupaciones. A diferencia de los demás médicos, este pasó casi 2 horas conmigo. Me hizo preguntas que nadie me había hecho antes, no solo sobre mis síntomas, sino también sobre mi estilo de vida, mis hábitos de sueño, mis niveles de estrés y, sobre todo, mi alimentación. Me pidió pruebas detalladas, mucho más allá de lo básico que me habían pedido los demás. Salí de allí con una sensación extraña, una mezcla de esperanza y escepticismo. Cuando volví 2 semanas después con los resultados, el diagnóstico fue impactante. Mis hormonas estaban completamente desequilibradas. Testosterona muy por debajo de lo ideal para mi edad. Estrógeno elevado. Cortisol por las nubes. Problemas de tiroides. Inflamación sistémica. Resistencia a la insulina. Era como si mi cuerpo estuviera en guerra contra sí mismo. El médico me explicó pacientemente cómo todos estos factores estaban interrelacionados, creando una tormenta perfecta que afectaba no solo a mi función sexual, sino también a mi energía, mi estado de ánimo, mi concentración, prácticamente todos los aspectos de mi vida que se habían deteriorado en los últimos años. Y entonces llegó la parte más sorprendente. Según él, gran parte de ese desequilibrio estaba directamente relacionado con mi alimentación. Esos mismos alimentos que consumía a diario, pensando que estaba cuidando mi salud, estaban en realidad saboteando mi equilibrio hormonal. La lista que me entregó parecía absurda a primera vista. Entre los principales villanos se encontraban la soja y sus derivados, que consumía a diario en mi saludable desayuno y que contienen fitoestrógenos que pueden afectar al equilibrio hormonal masculino. Trigo y otros cereales refinados, presentes en prácticamente todas mis comidas, que provocaban picos de insulina e inflamación silenciosa. Aceites vegetales industriales, ocultos en prácticamente todos los alimentos procesados que comía, incluso en aquellos etiquetados como saludables. Edulcorantes artificiales, que utilizaba para sustituir el azúcar, creyendo que estaba tomando la decisión más saludable. Y bebidas con alto contenido en cafeína, que consumía en exceso para compensar mi falta de energía, creando un círculo vicioso de estrés suprarrenal. Me quedé incrédulo. ¿Cómo podía algo tan simple como mi alimentación estar causando un impacto tan devastador? ¿Cómo es posible que ninguno de los especialistas anteriores hubiera mencionado siquiera esta posibilidad? El médico me explicó que la medicina tradicional tiende a tratar los síntomas, no las causas, y que la influencia de la alimentación en el equilibrio hormonal masculino es todavía un campo relativamente descuidado, especialmente en comparación con la investigación sobre las hormonas femeninas. Salí de la consulta con un plan alimenticio completamente nuevo, una lista de suplementos específicos para mi caso y, por primera vez en meses, un atisbo de esperanza real. Pero también con dudas. Al fin y al cabo,
Ya había probado tantas cosas sin éxito. ¿Qué garantía que esta vez fuera a ser diferente? Las primeras semanas fueron difíciles. Mi cuerpo estaba enganchado a los alimentos que tenía que eliminar. Tenía dolores de cabeza, estaba irritable y tenía hambre constantemente. Carla notó el cambio, pero no le expliqué completamente el motivo. Todavía no quería crear expectativas en ella, ni en mí mismo. Después de aproximadamente 3 semanas siguiendo rigurosamente el nuevo plan alimenticio y tomando los suplementos recomendados, comencé a notar pequeños cambios. El primero fue en mi energía. Me despertaba menos cansado. Necesitaba menos café para mantenerme alerta durante el día. Luego, mi estado de ánimo comenzó a estabilizarse. La irritabilidad constante dio paso a una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo. En el gimnasio podía esforzarme más, levantar pesas que antes me parecían imposibles. Mi entrenador incluso comentó la mejora. Los kilos de más que llevaba en la cintura empezaron a desaparecer, incluso sin seguir ninguna dieta específica para perder peso. Pero lo que realmente esperaba, lo que más deseaba, seguía siendo una incógnita. Tenía miedo incluso de pensar en ello, de crear expectativas y volver a decepcionarme. Fue una noche cualquiera, unos 2 meses después de empezar el nuevo protocolo, cuando Carla se acercó a mí en el sofá, después de que los niños se hubieran ido a dormir. Empezamos a hablar del día, como hacía mucho tiempo que no hacíamos. Ella comentó que parecía diferente, más presente, más parecido al hombre que ella había conocido. Sin darnos cuenta, empezamos a besarnos, algo que también se había vuelto raro entre nosotros. Y entonces, cuando llegó el momento, sucedió. Mi cuerpo respondió, de forma natural, sin medicamentos, sin planificación. Fue como redescubrir una parte de mí que creía haber perdido para siempre. Más que el acto físico en sí, fue la reconexión con Carla, la intimidad genuina, la mirada de sorpresa y felicidad en su rostro que nunca olvidaré. Esa noche, después de que Carla se durmió en mis brazos, lloré en silencio. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alivio, no de desesperación. En los meses siguientes, seguí rigurosamente el protocolo que me había indicado el médico funcional. Las mejoras que comenzaron sutilmente se hicieron cada vez más evidentes. Mi energía había vuelto, mi estado de ánimo era estable y mi rendimiento en el gimnasio era mejor que nunca. Y, lo más importante, mi vida íntima con Carla había resurgido, más fuerte y frecuente que en los últimos años de nuestro matrimonio. Pero todavía había días malos. Ocasionalmente, sobre todo en momentos de mayor estrés o después de escapadas de la dieta en eventos sociales, los síntomas volvían parcialmente. Esto me ponía ansioso, con miedo de que todo el progreso fuera temporal. En una de las consultas de seguimiento, compartí esta preocupación con el médico. Fue entonces cuando me explicó la importancia de los suplementos específicos para mi caso. Según él, eliminar los alimentos problemáticos era fundamental, pero mi cuerpo necesitaba un apoyo adicional para recuperar el equilibrio hormonal, de forma más rápida y sostenible. Mencionó que estaba obteniendo buenos resultados con pacientes que utilizaban una combinación específica de hierbas adaptógenas y nutrientes que favorecían de forma natural la producción de testosterona, mejoraban la circulación sanguínea y reducían la inflamación sistémica. Me entregó una lista con varios suplementos individuales, pero comentó que era difícil encontrar todos con la calidad necesaria y que tomar tantas cápsulas por separado complicaba la adherencia al tratamiento. Fue entonces cuando me recomendó un suplemento llamado Alfa Vita, que había empezado a recomendar a sus pacientes recientemente. Según él, era uno de los pocos productos del mercado que reunía los ingredientes adecuados, en las dosis adecuadas y con la calidad necesaria para marcar realmente la diferencia. Confieso que al principio me mostré escéptico.
Ya había probado varios suplementos antes, sin resultados significativos. Pero la confianza que había depositado en este médico, basada en los resultados que ya estaba obteniendo con sus recomendaciones anteriores, me hizo decidir a intentarlo. Alfavita contenía una combinación de ingredientes que, individualmente, ya conocía de mis investigaciones nocturnas. Maca peruana, conocida por sus efectos positivos sobre la libido y la energía. Tribulus terrestris, utilizado tradicionalmente para el apoyo hormonal masculino. Sao palmetto, beneficioso para la salud de la próstata. Fenugreek y forskolin, que ayudan al equilibrio hormonal. Ácido alfa-lipoico, un potente antioxidante que mejora la sensibilidad a la insulina. Silimarina, para la díndate, protección hepática, y extracto de pimienta negra, que aumenta la absorción de todos los demás componentes. Lo que me llamó la atención no fue solo la lista de ingredientes, sino cómo trabajaban juntos para atacar varios frentes de mi problema simultáneamente. No era solo una solución para la disfunción eréctil, sino un apoyo completo para el equilibrio hormonal masculino. Empecé a tomar Alfavita junto con los cambios alimenticios que ya había implementado. La recomendación era de 2 cápsulas al día, preferiblemente con el desayuno. Sencillo, sin complicaciones. En las primeras semanas, no noté diferencias significativas más allá de lo que ya estaba experimentando con el cambio en la dieta. Pero alrededor de la tercera semana, algo cambió. La energía que ya había mejorado dio un salto aún mayor. Los entrenamientos en el gimnasio se volvieron no solo posibles, sino placenteros nuevamente. Mi capacidad de concentración en el trabajo mejoró drásticamente, tanto que el director me felicitó en una reunión importante. Y mi vida íntima con Carla. Lo que antes era una recuperación prometedora se convirtió en algo que no habíamos experimentado desde el comienzo de nuestra relación. La espontaneidad volvió por completo, sin esa ansiedad por el rendimiento que se había convertido en mi compañera constante. Los ocasionales fallos que aún se producían prácticamente desaparecieron. Pero lo más impresionante no eran solo los efectos físicos, era cómo me sentía mentalmente. La niebla que parecía haberse instalado en mi mente en los últimos años se había disipado. Volví a tener ideas creativas en el trabajo, energía para jugar con mis hijos cuando llegaba a casa, ganas de salir con Carla los fines de semana. En una de nuestras salidas, cenando en un restaurante al que no habíamos ido en meses, Carla me tomó la mano sobre la mesa y me dijo algo que guardaré para siempre. Tengo la sensación de que he recuperado a mi marido, no solo en la cama, sino en todos los aspectos. Estás presente de nuevo. Esas palabras significaron más para mí que cualquier ascenso en el trabajo o logro material que haya tenido. Porque era exactamente lo que sentía. Había recuperado mi vida. En una de las consultas de seguimiento, le comenté al médico los notables resultados que estaba experimentando. Me explicó que Alfavita estaba actuando como un catalizador para los cambios en la alimentación y el estilo de vida que ya había implementado. Los ingredientes naturales estaban ayudando a mi cuerpo a restablecer el equilibrio hormonal de forma más rápida y sostenible. También se aseguró de enfatizar que no se trataba de una píldora mágica. Alfavita funcionaba tan bien en mi caso porque había abordado las causas fundamentales del problema con cambios en la alimentación, hacía ejercicio con regularidad y gestionaba mejor el estrés. El suplemento potenciaba todos esos esfuerzos, creando un efecto sinérgico. Esa explicación tenía sentido para mí. A lo largo de mi viaje, había aprendido que no existen soluciones milagrosas para problemas complejos como el que yo enfrentaba. La recuperación provenía de un enfoque integral, que consideraba todos los aspectos de mi salud física y mental. 6 meses después de iniciar el protocolo completo, eliminación de alimentos problemáticos, ejercicio regular,
control del estrés y el suplemento alfa-beta, me hice nuevos análisis. Los resultados hablaban por sí solos. Mis niveles de testosterona habían aumentado significativamente. El estrógeno estaba bajo control. La inflamación se había reducido drásticamente y la resistencia a la insulina se había normalizado prácticamente. Pero los números en el papel solo confirmaban lo que ya sabía por cómo me sentía a diario. Había recuperado mi vida, mi matrimonio, mi confianza como hombre. Y todo comenzó cuando tuve el valor de enfrentar el problema y buscar respuestas más allá de lo obvio. Hoy, casi 2 años después de aquella noche en el hotel que marcó el comienzo de mi pesadilla, miro atrás y apenas reconozco al hombre en el que me había convertido. La transformación fue tan profunda que afectó todas las áreas de mi vida, mucho más allá de la cuestión íntima que inicialmente me llevó a buscar ayuda. Mi matrimonio con Carla renació. No solo la parte física, que ahora es más satisfactoria que en cualquier otro momento de nuestros 17 años juntos, sino principalmente la conexión emocional. Volvimos a hablar durante horas, a compartir sueños, a hacer planes para el futuro. Esa complicidad que nos había unido al principio y que se estaba perdiendo poco a poco, se redescubrió y se fortaleció. Una noche, después de acostar a los niños, Carla me confió algo que me conmovió profundamente. Me dijo que, durante el periodo más difícil de nuestros problemas, había llegado a considerar seriamente la separación. No por falta de amor, sino porque la distancia emocional entre nosotros se había vuelto insoportable. Se sentía invisible, rechazada, incapaz de llegar a un marido que se encerraba cada vez más en su propio mundo de frustración silenciosa. Esa confesión, que antes me habría devastado, ahora sirvió para valorar aún más lo que habíamos recuperado. Nos juramos que nunca más dejaríamos que se acumularan problemas sin resolver entre nosotros, que la comunicación, por difícil o incómoda que fuera, sería siempre el camino. Mi relación con mis hijos también floreció. Mi hijo, ahora de 14 años, está en una edad crucial, entrando en la adolescencia. Antes, distante e irritable, estaba fallando como ejemplo y mentor en ese momento tan importante de su vida. Ahora tenemos largas conversaciones, practicamos deportes juntos, hemos construido una relación de confianza que sé que será fundamental para los turbulentos años que se avecinan. Mi hija, de 11 años, volvió a buscarme para que la ayudara con los deberes, para contarme cómo le había ido en el colegio, para pedirme un abrazo cuando está triste. Esa pregunta dolorosa que escuché en el garaje, ¿ya no nos quieres?, ha sido sustituida por espontáneas declaraciones de amor y admiración que me llenan el corazón. En el trabajo, el cambio fue igualmente impresionante. La concentración recuperada, la energía renovada y la claridad mental me permitieron no solo cumplir con mis responsabilidades con excelencia, sino también proponer ideas innovadoras que llamaron la atención de la dirección. Hace 6 meses, fui ascendido a director de operaciones, un puesto que nunca imaginé alcanzar cuando estaba en el fondo del pozo, sin poder concentrarme en las tareas más básicas. Físicamente, parezco otra persona. He perdido 17 kilos sin hacer ninguna dieta restrictiva, simplemente eliminando los alimentos inflamatorios y adoptando una alimentación más natural. Mis músculos están más definidos que nunca, incluso en mi juventud. La gente me pregunta a menudo si estoy siguiendo algún tratamiento estético, ya que mi piel está más firme, con menos arrugas y más luminosa. Lo más sorprendente es que, a los 45 años, me siento con más energía y vitalidad que a los 30. Me despierto naturalmente antes de que suene el despertador, dispuesto y animado para el día que comienza. Los dolores articulares que empezaban a aparecer y que atribuía a la edad han desaparecido por completo. Incluso mi visión ha mejorado,
algo que el oftalmólogo atribuyó a la reducción de la inflamación sistémica. Sigo tomando alfa-vita a diario, como parte de mi rutina matutina. Se ha convertido en algo tan natural como lavarme los dientes. No lo veo como un medicamento para un problema específico, sino como un apoyo para mi bienestar general, un aliado para mantener el equilibrio que he recuperado con tanto esfuerzo. Mantengo un contacto regular con el médico que me ayudó a encontrar el camino, ya no como un paciente desesperado, sino como alguien que busca optimizar cada vez más su salud. En cada consulta semestral, los exámenes muestran mejoras continuas en prácticamente todos los marcadores. Según él, ahora soy biológicamente más joven que hace 2 años. Sin embargo, uno de los cambios más profundos se produjo en mi relación con mi propia masculinidad. Durante toda la crisis, me sentía menos hombre, como si mi valor estuviera directamente relacionado con mi rendimiento sexual. Era una visión tóxica que solo agravaba el problema, creando un círculo vicioso de ansiedad y fracaso. Hoy entiendo que ser hombre va mucho más allá de eso. Por supuesto, una vida íntima satisfactoria es importante, y ahora la tengo de nuevo. Pero he descubierto que la verdadera masculinidad reside en el valor de afrontar problemas difíciles, en la vulnerabilidad de admitir cuando necesitamos ayuda, en la fuerza para cambiar hábitos profundamente arraigados cuando es necesario. Esta nueva perspectiva me llevó a iniciar conversaciones difíciles, pero necesarias, con amigos cercanos que me di cuenta de que estaban pasando por situaciones similares. Hombres que, como yo antes, sufren en silencio, atrapados en una masculinidad frágil que les impide buscar ayuda. Algunos se resistieron al principio, otros se abrieron de inmediato, aliviados de tener por fin a alguien con quien compartir su secreto. 3 de esos amigos ya han iniciado su propio camino hacia la recuperación, siguiendo pasos similares a los míos. Ver cómo la transformación comienza a producirse en ellos es también una de mis mayores satisfacciones. Los conocimientos que he adquirido sobre nutrición, hormonas y salud masculina se han convertido en una pasión. Dedico parte de mi tiempo libre a estudiar cada vez más sobre el tema y a mantenerme al día de las últimas investigaciones. He creado un pequeño grupo de estudio con otros hombres interesados, donde compartimos información, estudios científicos y experiencias personales. Mi esposa bromea a menudo diciendo que no solo ha recuperado a su marido, sino también a un nutricionista y asesor de salud aficionado. Ella misma ha adoptado muchos de los cambios alimenticios que he implementado y ha notado beneficios significativos en su propia salud y estado de ánimo. Si pudiera resumir la transformación en una sola frase, diría que he redescubierto el control sobre mi propia vida. Antes me sentía a merced de un problema que parecía más grande que yo, que dominaba mis pensamientos, minaba mi confianza y amenazaba con destruir todo lo que más valoraba. Hoy me siento al mando, consciente de cómo mis decisiones diarias repercuten directamente en mi salud, mi bienestar y mis relaciones. Esa sensación constante de vergüenza e inadecuación que me acompañaba como una sombra ha desaparecido. En su lugar, ha surgido una confianza tranquila, no basada en las apariencias o el rendimiento, sino en un profundo conocimiento de mí mismo y en la certeza de que tengo las herramientas para mantener mi equilibrio físico y emocional. Pilar 7. Acción. He decidido compartir mi historia hoy porque sé que no estoy solo. Las cifras no mienten. Más del 45% de los hombres brasileños sufren algún grado de disfunción eréctil. Son millones de hombres que sufren en silencio, sintiéndose avergonzados, viendo cómo se deterioran sus relaciones, sin entender realmente lo que está pasando. Lo más triste es que muchos, como yo al principio, creen que es solo una cuestión de edad, que es normal, que no hay mucho que hacer más que aceptarlo o depender de medicamentos por el resto de sus vidas.
Otros, especialmente los más jóvenes, se sienten devastados al enfrentarse a un problema que creían exclusivo de los hombres mayores. Si estás viendo este vídeo y te identificas con alguna parte de mi historia, quiero que sepas, antes que nada, que hay esperanza real. No estoy hablando de promesas vacías o soluciones milagrosas de la noche a la mañana. Estoy hablando de un camino probado, basado en ciencia sólida, que aborda las causas fundamentales del problema, no solo los síntomas. Lo que descubrí en mi viaje, y que cambió mi vida por completo, es que, en la mayoría de los casos, la disfunción eréctil es solo un síntoma de un desequilibrio mayor. Es como la luz de advertencia en el tablero del coche. No es el problema en sí, sino una señal de que hay algo más profundo que requiere atención. Para muchos hombres, especialmente los que tienen entre 25 y 50 años, el problema tiene su origen en el estilo de vida moderno y, sobre todo, en la alimentación. Esos mismos alimentos que consumimos a diario, muchos de ellos erróneamente etiquetados como saludables, están saboteando silenciosamente nuestro equilibrio hormonal, nuestra energía, nuestra vitalidad y sí, nuestra función sexual. La buena noticia es que una vez que lo entendemos, podemos tomar medidas concretas para revertir el proceso. Y no me refiero a cambios drásticos o insostenibles. Pequeños ajustes, implementados gradualmente, pueden conducir a transformaciones profundas a lo largo del tiempo. Sé que dar el primer paso es lo más difícil. Reconocer que existe un problema, superar la vergüenza inicial y buscar ayuda requiere valor. Yo mismo pospuse esta decisión durante meses, casi a costa de mi matrimonio. Pero puedo garantizar, basándome en mi propia experiencia y en la de docenas de otros hombres que he conocido a lo largo de este camino, que cada paso en la dirección correcta se compensa con creces. No tienes que enfrentarte a esto solo. De hecho, intentar resolverlo por tu cuenta, como hice yo al principio, suele conducir a más frustración y a una pérdida de tiempo precioso. Buscar la orientación profesional adecuada marca la diferencia. Un médico especializado en medicina funcional o un nutricionista especializado en hormonas masculinas puede ser el punto de partida ideal. Ellos tienen los conocimientos necesarios para identificar los desequilibrios específicos de tu caso y recomendarte un protocolo personalizado. Los exámenes detallados de hormonas, marcadores inflamatorios y metabolismo son fundamentales para comprender lo que realmente está sucediendo en su cuerpo. En cuanto a los cambios en la alimentación, comience por eliminar gradualmente los 5 principales villanos que mencioné en mi historia. Alimentos a base de soja, cereales refinados, aceites vegetales industrializados, edulcorantes artificiales y exceso de cafeína. Solo este cambio, implementado a lo largo de unas semanas, puede aportar mejoras perceptibles. Y en cuanto al suplemento que marcó la diferencia en mi caso, Alfa Vita, fue un componente importante de mi protocolo de recuperación. Su combinación única de ingredientes naturales, maca, Tribulus terrestris, palma enana americana, fenogreco, forscolina, ácido alfa-lipoico, silimarina y extracto de pimienta negra, actúa de forma sinérgica para favorecer el equilibrio hormonal masculino de forma integral. Lo que más me impresionó de Alfa Vita, además de los resultados, fue el enfoque responsable y científico detrás de su formulación. No es un producto que promete resultados milagrosos instantáneos ni se basa en un marketing sensacionalista. Es un suplemento serio, desarrollado a partir de investigaciones sólidas sobre la salud hormonal masculina. Recuerdo la sensación de escepticismo cuando el médico me lo recomendó inicialmente. Después de todo, ya había probado otros suplementos sin resultados significativos. Pero la diferencia se hizo evidente con el tiempo. Alfa Vita no es un tratamiento aislado, sino parte de un enfoque integral para restaurar el equilibrio natural del cuerpo.
Si estás enfrentando desafíos similares a los que describí, considera darte la oportunidad de probar un enfoque completo. Una alimentación adecuada, control del estrés, ejercicio regular y como apoyo adicional, un suplemento de calidad como Alfa Vita. No permita que el silencio y la vergüenza lo mantengan atrapado en un ciclo de sufrimiento y aislamiento. No sacrifique relaciones valiosas, su autoestima o su calidad de vida cuando existen soluciones reales disponibles. El camino puede no ser instantáneo, ya que el cuerpo necesita tiempo para recuperar su equilibrio natural, pero cada paso en la dirección correcta es una victoria que lo acerca a la vida plena que se merece. Hoy, mirando atrás, mi único pesar es no haber emprendido este viaje antes. ¿Cuántos meses de sufrimiento innecesario, de distanciamiento de mi esposa, de energía reducida con mis hijos se podrían haber evitado si hubiera buscado respuestas antes? No cometas el mismo error que yo. Haz hoy lo que a mí me llevó tanto tiempo hacer. Toma el control de tu salud hormonal, de tu vitalidad, de tu vida. Pequeños cambios, implementados con constancia, conducen a transformaciones extraordinarias con el tiempo. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Para mí, el primer paso fue admitir que necesitaba ayuda. El segundo fue buscar información de calidad. El tercero fue implementar los cambios necesarios, uno por uno. Y Alfa Vita fue un aliado importante que potenció todos esos esfuerzos. Si quieres saber más sobre Alfa Vita y cómo puede formar parte de tu viaje hacia la recuperación, el enlace se encuentra en el comentario fijado debajo de este vídeo. Allí encontrarás información detallada sobre la fórmula, los beneficios específicos de cada ingrediente y cómo puede integrarse en tu protocolo de bienestar masculino. Independientemente del camino que elija, recuerde que dar el primer paso es lo más importante. No deje que el miedo o la vergüenza le impidan buscar la vida plena y vibrante que se merece. Su salud, sus relaciones y su felicidad valen cada esfuerzo. Si deseas saber qué utilicé, el enlace se encuentra en el comentario fijado.